todos los asuntos de doctrina moral, fe y práctica. El único árbitro y fuente de toda autoridad es la palabra de Dios escrita de manera divinamente inspirada, inerrante, infalible, suficiente y divinamente preservada y agrupada en 66 libros en canon cerrado. Bendecidos mis hermanos, aquí estamos en Retando Paradigma un día más. El día de hoy tenemos un video especial y es que tenemos a nuestro hermano, déjame como lo acomodo por aquí, a nuestro hermano Félix González. Dios te bendiga. Amén. Vamos a estar hablando de un tema que hay mucha gente que ni siquiera conoce, porque se ha creado esta idea de que en cuestiones de soteriología solamente existen dos vertientes. Tú tienes que ser calvinista o tú tienes que ser arminiano. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el provisionismo, que es una alternativa a, desde mi punto de vista, el que yo considero más bíblico, más apegado a la Biblia, una alternativa al calvinismo, y vamos a discutir las diferencias grandes que se tienen con el calvinismo y vamos a discutir algunas también diferencias que se tienen con el arminianismo. Desde ahora le damos gracias a los hermanos. ¿Y quién es Félix González? Preséntese. Bueno, Dios le bendiga. Yo me llamo Félix, soy bautista, me congrego en la iglesia Lifeline Baptist Church, vivo en Lawrence. Fui maestro en teología allá en Puerto Rico. También estudié en el Colegio Bautista Universitario de Bayamón, Puerto Rico. Acá en Estados Unidos, pues soy maestro de inglés y me congrego en la iglesia Lifeline, donde también sirvo como intérprete. Y pues me gusta la apologética, siempre desde que me convertí. Siempre me ha gustado la apologética, siempre he estado envuelto en ella. Y hace como más de 10 años he estado en la apologética en las redes sociales. Tengo a través de mi canal de YouTube, que es Verum Argumentum. Antes se conocía como Novo y Gusien. Y ahí tengo algunos videos de diferentes temas, algunos debates. Al principio lo hacían más con ateos, con agnósticos. Así que, pero tengo debate con diferentes creyentes también. Así que aquí a la orden para servirle, Félix González. Amén. Bueno, el día de hoy el tema es el provisionismo. ¿Qué es el provisionismo? ¿Cómo podríamos definir la cuestión esta del provisionismo? Bueno, provisionismo es la postura soteriológica de que Dios ama y provee a todo el mundo la oportunidad de ser salvos y que por ende todo el mundo tiene la responsabilidad de responder a ese llamado. Yo tengo un PowerPoint, no sé si lo quiere para presentar, mostrar una clase básica sobre lo que es el provisionismo. Aquí vamos. Okay. Bueno, vamos para encima. ¿Qué es el provisionismo? Vamos a entrarle. Ok, ¿qué es el provisionismo? Y por cierto, le decimos a los hermanos que en mi debate anterior que yo tuve con un calvinista, estábamos debatiendo sobre el libre albedrío. Y una de las cosas que yo dije en mi conclusión es que seamos abiertos, seamos objetivos. Así que si quieren ver videos del otro lado, argumentos, sí, pues claro, háganlo. Pero que traten de ser objetivos y vean los dos lados de la misma moneda, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el calvinismo y qué es lo que dice el provisionismo? O sea, para que así puedan llegar a una conclusión objetiva. Si puedes pasar al próximo slide. Ok. Bueno, para darle una introducción a este tema, el provisionismo es la postura soteriológica de que Dios ama y provee para todo el mundo la oportunidad de ser salvos por medio del Evangelio de Cristo y de que todos tenemos la responsabilidad de responder a ese llamado. Esta doctrina bíblica de la salvación es sostenida por la gran mayoría de los cristianos, tales como nuestros hermanos pentecostales, los anabaptistas, quienes existieron mucho antes de la Reforma Protestante, los bautistas generales, que son arminianos, y regulares como yo, algunos metodistas y otros grupos reformados y evangélicos. ¿Próximo? Sí. Así que el término provisionismo, que viene de proveer, es una palabra moderna de ahora,
pero no su concepto, pues son las creencias que siempre ha creído la iglesia. Y esto se puede comprobar no solamente con las escrituras, sino también con la patrística, ya que históricamente hablando, todos los padres más antiguos, antenicenos y preagustinianos, eran provisionistas. Por ejemplo, Atanasio de Alejandría escribió diciendo que el Hijo de Dios vino al mundo a redimir a todos los hombres, sufriendo en su cuerpo en favor de todos los hombres. O sea, si usted lee la patrística, usted no va a encontrar una expiación limitada, ¿ok? Solamente para los elegidos, sino que lo que va a encontrar es una expiación para todo el mundo. Por tanto, el provisionismo es básicamente y prácticamente lo que dice Juan 3:16, conocido como el Evangelio en pocas palabras, o el texto de oro y el corazón de la Biblia, la cual dice, y este texto lo conoce todo cristiano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí vemos la intención de la expiación, que ha dado a su Hijo unigénito para que el todo aquel indica la extensión de la expiación, que en él cree, esa es la condición para ser salvo, hay que creer en Jesucristo. No se pierda, más tenga vida eterna. Y ahí vemos la provisión y la aplicación de la expiación. Porque claro, Cristo murió por todo el mundo, pero hay una condición, hay que creer en Jesucristo para que entonces la expiación sea aplicada en la persona. Ok, próximo. Ahora bien, al igual que otros cristianos, nosotros también usamos un acrónimo en inglés que es PROVIDE, que significa proveer en español, y así poder presentar las doctrinas básicas de la gracia de Dios. Sin embargo, hay otro movimiento minoritario dentro del cristianismo, pero con mucha influencia, principalmente en las redes sociales, que también sostiene lo que ellos llaman las doctrinas de la gracia. Por lo tanto, ellos también usan el mismo vocabulario que nosotros, pero con diferentes significados e interpretaciones. Por tanto, es importante saber estas diferencias para no confundirnos y saber por qué creemos en lo que creemos. Próximo. Ok, para eso, pues vamos a empezar con la letra P, la cual hace referencia al pecado y es lo que nos separa de la comunión con Dios. Como dice el dicho, todos estamos en el mismo barco, ¿verdad? Romanos 3:23. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia para todo el mundo es que Romanos 5:18 nos dice, así que como por la transgresión de uno solo, ese uno solo se refiere a Adán, vino la condenación a todos los hombres, ahí vemos la depravación, así también la justicia de uno solo, refiriéndose a Jesucristo, ¿verdad? El postrer Adán, vino la gracia, ¿para quiénes? Para todos los hombres, para justificación de vida. Ahí vemos una expiación ilimitada. Así que ahí vemos un paralelismo en el verso, es decir, si vamos a hacer una referencia de la cantidad cuantitativa de las personas involucradas en la depravación, entonces de la misma manera vemos que también se le ha dado la oportunidad de ser salvos, pues de eso se trata la gracia de Dios, la cual no hace acepción de personas. Eso lo dice en Tito 2:11 y también lo dice en Romanos y otras partes de la Biblia, que Dios no hace acepción de personas. Próximo. Ok, por cierto, la Biblia describe metafóricamente esta condición de pecado como una enfermedad o con la muerte, pero que la Biblia, el que la Biblia diga que el inconverso está espiritualmente muerto en sus pecados, eso no significa, como creen algunos, que literalmente no tiene la capacidad de creer en Cristo, ni de responder al llamado de Dios. Primero, porque en ninguna parte de la Biblia enseña que uno de los resultados o maldiciones de la caída fue la pérdida de la libertad de elección o libre albedrío. Segundo, porque si fuera así, no tendría sentido que Cristo haya invitado varias veces a las personas a creer en Él. Y encima de eso, decirnos que Dios se llena de ira, nos juzga y condena si eso es algo que no podemos hacer. Y eso lo vemos a través de las Escrituras. Cualquiera que lee los Evangelios y las epístolas de los apóstoles, ve un llamamiento de parte de Jesús y de sus discípulos a creer en Cristo. Ahora, si nosotros si estar muerto espiritualmente significa que que el hombre inconverso no tiene esa habilidad de poder creer en Jesucristo, pues eso no tendría sentido. La Biblia también habla de que Dios endurece los corazones. La Biblia también habla de
de que de que Jesucristo escondió su mensaje a través de parábolas, de que Satanás quita la palabra para que la gente no crean. Nada de eso tendría sentido si el hombre tiene una total inhabilidad o total incapacidad para creer en Cristo. Eso no tendría sentido. Una pregunta, ahora que estamos Sí. hablando sobre esto, porque me parece que aquí me tienen un comentario que dice que es arminiano, Ujú. la persona arminiana, la pregunta es, ¿cuáles son, para sacar del medio a los arminianos, cuáles serían entonces las diferencias que tenemos con los arminianos, aparte de las diferencias que tenemos con los calvinistas que vamos a tratar? Pero ¿cuáles son las diferencias fundamentales que tendríamos con los arminianos? Sí, yo diría que solamente una. Por ejemplo, Jacobo Arminio hay 5 puntos, así como los calvinistas, perdón, así como los calvinistas tienen el TULIP, ¿verdad? 5 puntos de creencias, doctrinas soteriológicas. Los arminianos también tienen 5 puntos soteriológicas. Nosotros estamos de acuerdo, los provisionistas, los que no somos arminianos, estamos de acuerdo en las 4, en las primeras 4, excepto en la quinta. O sea, nosotros creemos en una seguridad eterna del creyente, mientras que el arminiano cree en una seguridad condicional. Esa sería la única diferencia. Pero en realidad, todos, o sea, arminianos y aquellos cristianos que no son arminianos ni calvinistas, creemos en el provisionismo, en el sentido de que creemos que Dios ama a todo el mundo y que envió a su Hijo Jesucristo para morir por todos, por todo hombre, por toda mujer. Que la única condición, con la única condición de que tiene que creer en Jesucristo para salvación. Y que si no cree, hay una consecuencia, que es la condenación. O sea, Dios se llena de ira con la persona que permanece en incredulidad y será juzgado y será condenado si decide no creer en Cristo para salvación. Aparte, para ponerlo claro, yo me considero provisionista, aunque tengo que admitir que, a diferencia de los calvinistas que creen que se la saben todas, no, yo no me la sé todas y puede ser que me equivoque en algo. Yo dejo la puerta abierta porque hay ciertas cosas del molinismo que también me atraen, ¿entiendes? Entonces, pues diríamos que con el arminianismo nuestra gran diferencia es la seguridad de la salvación. Aquí tengo, espérate, dame un brequecito para porque aquí la persona arminiana me dice, por lo general el arminiano cree que la salvación no se pierde, cosa que yo no creo. Yo creo en la perseveración de los... Preservación de los santos. Sí, yo también. Yo estoy de acuerdo con el hermano. Yo también creo en la preservación de los santos. Y eso nos diferencia también del 5.º punto calvinista. Los calvinistas tienen un 5.º punto que es la perseveración de los santos, lo cual suena a una salvación por obra, porque por eso es que, como yo le pregunté a Winston en mi debate con él, ¿tú te consideras uno de los elegidos? Otra pregunta que se le puede hacer, ¿cómo tú sabes que Cristo murió por ti? Entonces ellos, claro está, ellos van a presumir, van a pretender que son uno de los elegidos. Pero ¿cómo tú sabes eso? Porque según el 5.º punto calvinista, tú tienes que perseverar hasta el fin, lo cual es una obra. En otras palabras, y John Piper también lo decía, John Piper decía que un cristiano no puede saber si es verdaderamente un cristiano hasta el final, porque tiene que perseverar hasta el fin, hasta el final de su vida, en otras palabras. Es como una lotería. Sí, Calvino también lo decía, que esto era horrible porque en realidad nadie tiene la certidumbre de que realmente es un cristiano o es uno de los elegidos. Así que, pero sí, yo creo en la preservación de los santos, que es lo mismo que seguridad eterna. Pero los arminianos, los molinistas y nosotros también somos provisionistas. Okay. Déjame, porque ya que estamos, ya que nos siguen haciendo comentarios, pues para interactuar con los hermanos, dice, sí. Podríamos decir que los arminianos de 4 puntos son provisionistas. Exacto, sí. ¿Tú crees? Yo tengo una diferencia ahí. Yo tengo la diferencia en que el arminianismo enseña lo que estábamos hablando fuera de cámara, que era lo de la gracia preveniente. Y la gracia preveniente es algún tipo de pre-regeneración
en la que yo personalmente no creo. Ujú. Yo creo que el evangelio es suficiente para que una persona venga a la fe en Cristo. ¿Entiendes? Yo creo que el Espíritu Santo y el evangelio pueden lograr que una persona crea sin necesidad de una gracia como que te deja medio muerto y medio, ¿entiendes? Como que te deja en un término medio para que tú puedas tomar una decisión, y si tú no tomas la decisión, entonces tú vuelves a estar muerto. En eso personalmente yo no creo. Adelante con tu, si quieres Sí, abundar en cuanto a eso. lo que pasa es que, como te estaba diciendo antes, eso sería como poner, o sea, decir que tenemos que ser regenerados primero o nacer de nuevo primero antes de creer en Jesucristo. Eso, como te estaba diciendo, eso es como poner el carro. Ellos nos acusan de poner el carro por delante de los caballos, cuando es al revés, son ellos los que hacen eso, porque bíblicamente hablando, y Jesucristo lo dijo varias veces, hay que creer para tener vida eterna, como lo dice Juan 3:16. Ese es el orden correcto. En Romanos, creo que es Romanos 4:3, que dice que somos contados por justicia cuando creemos y que no es por obras. O sea, en otras palabras, y eso es otra cosa, la fe no es una obra. La fe, la Biblia lo presenta como opuesta a la obra. A la obra. Y entonces no podemos, eso de ser regenerado antes de creer, no es consistente con la escritura y estás poniendo, o sea, ponen eso de obtener la vida antes de venir a la fuente de vida, que es Jesucristo. Y eso es tener las cosas al revés. Primero hay que venir a la fuente de vida, que es Cristo, para entonces tener vida eterna. Ese es el orden correcto que presenta la escritura. Al final del libro del Evangelio de Juan también lo dice, sí, que estas cosas han sido escritas para que creáis en el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida eterna. Ese es el orden correcto. Pues yo creo que ahí porque los arminianos con la gracia preveniente, como que a mí personalmente, Ruby, no me convence mucho eso de que Dios regenere a alguien para que entonces pueda venir a la fe. No, eso parece calvinismo disfrazado. Déjame atender dos más y volvemos al tema. Claro. Flower cree en la seguridad eterna y lo llaman pelagianos. Eso es un absurdo definitivamente. Sí, pero es que esa es la palabra. O sea, cuando tú quieres terminar el debate, tú le llamas pelagiano. Sí, pues ya, como tú ya te puso en una mala luz, ya yo no tengo que discutir más contigo, porque tú eres un pelagiano. Tú lo que crees en la salvación por obra. Sí, eso es típico en los calvinistas. O sea, ellos cometen mucho esta falsa dicotomía, falso dilema de que o eres calvinista o eres un hereje. O eres calvinista o eres pelagiano. O eres calvinista o eres semipelagiano. Y así por el estilo. Es una falsa dicotomía, eso es primero. Segundo, es un argumento anacrónico y una falacia de hombre de paja también, porque antes de Pelagio, y solamente tienes que estudiar la patrística. Antes de Pelagio, los padres más antiguos de la iglesia creían en el libre albedrío y creían en el provisionismo, creían que Cristo murió por todo el mundo, como lo dice Atanasio de Alejandría y otros. Lo dice también Orígenes, lo dice también, de hecho, Agustín de Hipona, antes de negar el libre albedrío, también era provisionista, pero luego, después de su pleito con Pelagio, él niega el libre albedrío y empieza a enseñar una predestinación diferente a lo que sostenían los padres más antiguos, los padres apostólicos y antenicenos. Pero tanto Tertuliano, Justino Mártir, y otros sostenían, Ireneo de Lyon, sostenían el libre albedrío y el provisionismo. Ok, vamos a hacer algo. Déjame ya para terminar con la P. Yo sé que te queda todavía un párrafo, pero si quieres, resumimos para entonces entrar en la R. Lo que tiene que ver con el pecado es simplemente el provisionismo enseña, estamos en pecado y Dios ha hecho una provisión por el pecado. ¿Tú crees, te pregunto ahora, Félix, tú crees que el hombre, para sacar esto del medio, tú crees que el hombre solo, sin la ayuda de Dios, puede salvarse? No.
No, porque Ya, necesita la palabra, primero necesita, y eso lo dice Jesucristo en Juan 6:45. Dice, el que oye, el que escucha y aprende, viene a mí. Así que para poder venir a Jesucristo, hay que escuchar, hay que aprender del Evangelio, como dice en Romanos capítulo 10. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y después dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Así que ese es el orden. Hay que escuchar y además el Espíritu Santo también obra en nuestra vida, nos convence de pecado. Así que Dios siempre toma la iniciativa. ¿Ok? Pero también espera que el hombre responda. responda. Porque la Biblia enseña que el hombre también puede resistir al Espíritu Santo, al llamado de Dios. Y por eso hay una consecuencia que es el castigo eterno. Y ahí eso nos lleva a la R. Y aquí vamos con ella. ¿Viste? Esto no estaba planificado, pero cayó ahí perfecto. La R. Adelante. Sí, la R, con la R nos referimos a la responsabilidad que tiene el hombre cuando llega a una edad madura, porque sabemos que los infantes, pues, todos, la Biblia dice, los llama inocentes. Por ende, si un niño muere en su infancia, va al cielo. Ahora, hay un problema con la tradición calvinista, porque algunos calvinistas creen eso, lo cual sería una elección condicional. Porque si van a decir que todos los niños van al cielo por la edad, entonces es una elección condicional. Ahí se están contradiciendo. Pero hay otros que, como James White, que creen que si un niño no es elegido, se va para el infierno. Un bebé no es elegido, lo cual presenta a Dios como un Dios malo, un Dios tirano. Ahora que lo trajiste, yo sé que teníamos el programa, pero me parece la conversación amena así. Te pregunto, ok, yo soy de pensar que el hombre nace con naturaleza pecaminosa, o sea, pero que no nace culpable. Exacto. Yo también. O sea, estamos en la misma página. Exacto. Sí, la Biblia te da la explicación. La Biblia primero llama a los niños, en un salmo los llama inocentes, y te da la explicación a través de toda la Biblia. Dice que porque como no saben diferenciar entre el bien y el mal y no tienen la suficiente madurez para creer en el Evangelio, pues son inocentes y cuando mueren, el mismo Jesucristo dijo, hay que ser como un niño para poder entrar en el reino de los cielos. Y dice que los niños son del reino de Dios, que dejar que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de Dios. Así que todo eso indica que los niños que mueren en su infancia, antes de llegar a esa edad de responsabilidad, como llaman, si mueren en su infancia, por ejemplo, en un aborto, pues ese niño va al cielo porque no tiene culpa de pecado. O sea, Dios no lo inculpa de pecado. Hay una parte en la Biblia, en la epístola de Pablo, que lo dice así, que Dios no lo inculpa de pecado. Por eso mismo, porque no tienen conocimiento del bien y del mal, no tienen esa suficiente madurez para entender todo eso. Aquí yo hice un video que era de confrontando a Miguel Núñez y a Sujel Michelén. Sujel Michelén dice, yo tiendo a creer que todos los niños se van al cielo. Miguel Núñez un poquito más consistente con su calvinismo y dice, no, bueno, si son elegidos están en el cielo y si no se los llevó el diablo, aunque se hayan muerto a los 3 días de nacido. Ay, ay, ay. Sí, yo creo que Jonathan Edwards decía que él creía en la condenación de infantes. Hay una confesión bautista, pero reformada. Creo que la de Westminster, que dice que hay infantes que son elegidos. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay de aquellos infantes que no son elegidos? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque eso de presentar a Dios lanzando niños, infantes al infierno de fuego es como los dioses paganos, es como Baal, como Moloch, que los paganos tiraban los bebés en este ídolo de fuego donde quemaban a todos los bebés. O sea, y de hecho, hace poco hubo un debate entre James White y Leighton Flowers. Y Leighton Flowers le hizo esa pregunta a James White porque James White trata de ser consistente con su calvinismo. Y él dice, no, pero es que los bebés que no son elegidos no pueden ser salvos. Pues entonces él le hizo esa pregunta y James White trató de evadir la pregunta. No le contestó, no le quiso contestar, porque sabemos que
es algo emocional. Si nosotros nos molestamos cuando los bebés son mutilados en un aborto, imagínate este Dios calvinista que lanza bebé a ser torturado y quemado por toda la eternidad. Eso es peor. Ya, terrible. Bueno, seguimos aquí. Vamos aquí con la R. Ok, pues La R entonces, es la responsabilidad. sí, el hombre tiene, cuando llega a una edad madura en la que puede diferenciar entre el bien y el mal, y la razón por la que somos responsables es porque tenemos libre albedrío. Por ende, somos capaces de entender y responder al llamado del Evangelio de Cristo, ya sea de manera positiva o negativa, aceptándola o suprimiéndola. Por tanto, si le quitamos al hombre esa responsabilidad, entonces estaríamos convirtiendo a Dios en la causa, el culpable y el autor del pecado y la maldad, lo cual no es consistente con las Escrituras. Ok, ejemplos de esto lo podemos ver en Josué 24, voy rapidito aquí. Josué 24:15, donde la Biblia dice, escoge, y esto es un texto que muchos cristianos conocen, donde dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Eso está en Deuteronomio 30. También, en Josué 24:15, en Deuteronomio 30 habla de que a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Escoge pues la vida para que vivas y tu descendencia entre la bendición y la maldición. Proverbios 1:24 también es consistente con este pasaje, donde Dios dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Así que ahí, y después dice, entonces me llamarán y no responderé. Y no escogieron, cuando habla de escoger, está hablando de libre albedrío, el temor de Jehová. No quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Aquí vemos esa responsabilidad donde Dios llama a los hombres al arrepentimiento, pero algunos deciden rechazar y resistir a su llamado. Eso está claro a través de toda la Biblia. Próximo. Lo mismo vemos en el Nuevo Testamento. En Hechos 17, el apóstol Pablo dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, lo cual de nuevo no tiene sentido si no tenemos libre albedrío para hacerlo. Por eso Hebreos 3:15 también dice, entre tanto que se dice, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. O sea, Dios los llama y le extiende la mano para hacerle una oferta llamada gracia. Pero el hombre decide rechazar la mano extendida, la cual suena a resistencia. Así que eso de gracia irresistible, eso no lo enseña la Biblia. Un ejemplo bíblico de esto lo vemos cuando Cristo reprende a los fariseos y les dice en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Esto sería una acusación injusta impuesta a aquellos que no podían venir a menos que Dios lo causara. Además, aquí Jesús tampoco dijo que Él no quiere que ellos vengan a Él para que tengan vida eterna, sino que ellos son los que no quieren venir a Jesús para que tengan vida eterna. Pero no solo eso, el pasaje de Mateo 23:37, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. De hecho, esto fue un texto que citó Ireneo de Lyon en contra de la filosofía gnóstica y maniquea, los cuales negaban la facultad de un libre albedrío entre el bien y el mal. ¿Les suena familiar? O sea, digo esto porque están los calvinistas que niegan esa facultad. Y en realidad, si nos vamos a la historia de los primeros cristianos, de los cristianos primitivos, los que negaban, los que decían que el cuerpo humano era tan malo, tan corrupto, tan depravado, que no podía, no puede, no tiene la facultad de elegir, de escoger, no tiene libre albedrío, eran los gnósticos y los maniqueos. ¿Tiene alguna pregunta? No, estamos. Dame, que estoy aquí. Sí, la declaración de Pedro de que los hombres ignoran voluntariamente la verdad de Dios indica también que la depravación no es algo más allá del control del hombre, sino el producto de su elección. Por tanto, el problema del hombre no es incapacidad, sino falta de voluntad. Dios también le dice a Israel, venid ahora y razonemos, dice el Señor, si quisieres y oyeréis, si no quisieres y fuereis rebeldes. Así que lo que indica otra vez que el hombre puede razonar, podemos persuadir,
podemos convencer al hombre inconverso como hicieron los apóstoles en el libro de Hechos, con los judíos y gentiles. Y Juan 7:17 que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, Jesús diciendo esto, el que quiera conocer la voluntad de Dios, la conocerá, o si yo hablo por mi propia cuenta. Estos pasajes, al igual que muchos otros, no tendrían sentido si el hombre no tiene la facultad de entender las cosas espirituales de Dios. ¿Sabes que esa es una de las cosas más terribles dentro del calvinismo? Porque para mí atenta con el carácter de Dios. Un Dios que te exige que tú hagas algo que tú no puedes hacer y entonces te castiga por no hacer aquello que él mismo quiso que tú no pudieras hacer. O sea, pero ¿en qué planeta vivimos? Tú no puedes hacer algo, Dios te pide que hagas eso que tú no puedes hacer. Entonces, como no lo pudiste hacer, Dios te manda al infierno por no hacer aquello para lo que Dios. Exacto. Es contradictorio, totalmente contradictorio e inconsistente con las escrituras. Ellos posiblemente mencionen un texto de Corintios donde dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, pero eso Pablo se lo estaba diciendo a los corintios, que era una iglesia carnal. Si tú has leído la epístola de Corintios, sabes que Pablo los llama niños espirituales, y los llama carnales. Así que Pablo lo que está diciendo ahí es que los corintios, quienes tenían no solamente problemas morales, también tenían muchos problemas doctrinales. Pablo le está diciendo, bueno, debido a su inmoralidad, es que no pueden entender cosas espirituales de Dios. Así que esa es la verdadera razón por la cual Pablo dice eso. Y como tú dices también, no tendría sentido evangelizar. O sea, el calvinismo invalida la gran comisión que Jesucristo nos dio, porque entonces, si no tenemos que hacer nada, si Dios hace todo el trabajo, pues entonces, ¿para qué evangelizar? Además, si ya todo el mundo ya fue decretado, si ya desde antes de la fundación del mundo, ya Dios eligió quién iba a ser salvo y quién iba a ser condenado, pues entonces, ¿para qué predicar? ¿Para qué orar por nuestros familiares y amistades inconversas si ya todo está decidido? Lo que va a ser, lo que será, como dice un dicho pagano. No, y piensa, si acaso, si todo está predestinado, estamos, que de hecho, nos estamos desviando un chin del tema para hablar del calvinismo. El provisionismo, de lo que estamos hablando es que está la R, que es la responsabilidad del ser humano. El ser humano es responsable de responder a Dios. ¿Por qué? Porque tiene la habilidad de responder a Dios. Exacto. Dios no es que está inhabilitado, eso se lo inventó el diablo un día que estaba ocupado. No tenía nada que hacer y se puso a pensar. Porque si Dios no te puede exigir que hagas algo que tú no puedes hacer. Pero también pensando en lo que hace, en lo que, si el hombre no, o sea, estábamos hablando de lo que todo está predestinado. Si todo está predestinado, y de acuerdo a la confesión de Westminster, Dios ya predispuso todas las cosas que iban a pasar, entonces no sería ir en contra de la voluntad de Dios cuando algo malo te pasa. Exacto. ¿Me entiendes? Oye, me pasa algo, se me meten a la casa y roban. Bueno, eso fue porque Dios quiso. No, ¿para qué llama a la policía? ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, y algunos calvinistas creen eso. Algunos calvinistas que son bien de determinismo fuerte, creen eso porque, de hecho, y están siendo consistentes porque Juan Calvino era determinista. Y él lo dice en sus instituciones, que Dios ha decretado todo lo que va a pasar en el mundo, en la humanidad. Así que, y hay calvinistas como John Piper y otros más que también dicen, John Piper escribió un libro sobre la soberanía de Dios, donde él dice que el holocausto nazi, eso era la voluntad de Dios. Dios fue el que lo hizo, o sea, Dios fue el que causó todo eso. Hubo otro calvinista, no me acuerdo el nombre ahora, pero él dice que si ocurre una violación de un niño o si un hombre llega a la casa borracho y mata a su esposa, eso era la voluntad de Dios. O sea, por eso es que mucha gente, a través de la historia, podemos ver que muchos cristianos también veían el calvinismo como una mala representación del Dios de la Biblia, que es un Dios de amor. O sea, Dios permite, pero Dios no es el que causa
las malas acciones de la humanidad. Y la Biblia habla de grados de castigo y grados de recompensa, lo cual no tendría sentido si nosotros no tenemos libre albedrío. Es una total locura. Vamos a seguir acá. Ujú. Ya vamos para la O. Sí, la O se refiere a open door. Open doors significa puerta abierta para todo aquel que quiera entrar por medio de la fe, y que cualquiera que entre será recibido con los brazos abiertos, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate ¿por cuánto? Por todos. No dice por algunos o por los elegidos, de lo cual se dio, sino por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. 1 Timoteo 4, 1 Timoteo 2, 4 al 6. Por tanto, no está limitado solamente a ciertas personas preseleccionadas. Y hay algunos textos ahí. Ok, y eso nos da pie a la próxima, Uh-huh. que es la V. Exacto. La V se refiere al sacrificio o la expiación vicaria de Cristo, la cual provee un solo camino para que cualquiera sea salvo, por medio de la sangre de Cristo, pues como está escrito en 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, o sea, por los cristianos, sino también por los de todo el mundo. Por tanto, la expiación de Cristo fue para todo el mundo y no solo para algunos. Este es bien importante. Para mí es una de las cosas más aberrantes, es cómo limitan la expiación de Cristo. O sea, no solamente masacran el carácter de Dios, no solamente destruyen el evangelismo, ni la relación, ni la oración. La oración es un trámite. La oración no sirve para nada. Lo único que tú le puedes decir a Dios es gracias por lo que haya pasado. O sea, no hay manera, no existe una intersección, porque si ya todo está predestinado, ¿qué haces tú orando? Sí. ¿Entiendes? Seguimos aquí. Déjame buscar la otra. De hecho, en los versículos 14 al 15 de Juan 3:16, el mismo Jesús usa la analogía de la serpiente de bronce de Moisés para ilustrar su propia muerte. En esta ilustración del Antiguo Testamento se nos enseña que todo el pueblo judío necesitaba sanidad, y que por eso la serpiente de bronce fue levantada con la intención de que todos ellos pudieran ver, y no solamente algunos. Por tanto, la sanación fue suficiente para todos, y cualquiera podía ser sanado, lo cual es una representación de la extensión de la expiación, pero con la condición de que había que mirar a la serpiente para ser sanado, lo cual también es un símbolo de la aplicación de la expiación. Lo mismo con la gracia gratuita de Dios. El Hijo de Dios fue levantado en la cruz del Calvario para que todo el mundo, y ahí vemos la extensión de la expiación, pudiera ser salvo, pero con la condición de que crean en Él para vida eterna. Y ahí vemos la aplicación. Y así mismo lo explicaron también los padres más antiguos de la iglesia. La I se refiere a la gracia iluminadora, lo cual es una expresión que también usaron los padres de la iglesia para enseñar que todo el mundo puede saber, puede conocer y responder al llamado del Evangelio de Dios. Por eso en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, lo cual tampoco tendría sentido que Satanás hiciera esto si los inconversos no pueden entender el Evangelio, o si la muerte espiritual fuera lo mismo que total incapacidad. Así que vemos que esto también contradice la doctrina calvinista. Yeah. En otras palabras, si alguien quiere o está interesado en ser salvo, ¿qué es lo que debemos hacer como cristianos? Pues obedecer la gran comisión que nos dejó el mismo Jesús y predicar el Evangelio de Cristo, porque como dice Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la cual, como dice Hebreos 4:12, me gusta mucho este texto que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la manera que las ovejas son atraídas y vienen a Cristo, pues como dijo el mismo Señor Jesús en Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí.
lo cual es repetido varias veces por todo el Evangelio. Por tanto, nadie perece porque nació sin la capacidad de entender, de ver y responder al llamado de Dios. Amén. Y llegamos a la D. Sí, la D se refiere al hombre, a que el hombre es destruido por su incredulidad y por resistir al Espíritu Santo, quien es el que atrae y convence al hombre de pecado y de su necesidad de las buenas nuevas de salvación. En otras palabras, Dios siempre toma la iniciativa por medio de la obra de Cristo, su palabra y su espíritu, por lo que le extiende la gracia a todo hombre, pero algunos la resisten, como dijo el apóstol Pedro, duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Hechos 7:51. Mas en Hebreos 10:29 también se nos dice que cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere la afrenta al Espíritu de gracia. Sabiendo de este terror es que persuadimos nosotros a las personas que no rechacen la gracia de Dios. Por tanto, la persona que se pierde es porque ama más las tinieblas que la luz y no porque Dios no quiere que sean salvos. Y terminamos con la E. Sí, esto tiene que ver con lo que estábamos hablando anteriormente. La E puede referirse a la seguridad eterna o la seguridad condicional, que es lo que creen los arminianos. Por tanto, en este punto es bastante amplia el provisionismo. Así que hasta aquí la corta presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, pues le podemos ayudar y contestar de acuerdo a lo que conocemos. O si acaso no está viendo este video en vivo, pues lo puede dejar en los comentarios y buscaremos la manera o hacemos otro programa o se lo podemos se lo podemos contestar en los mismos. Aquí está, de esto es lo que hemos estado hablando, para que sepa, si usted de momento entró y que dice esta gente que están hablando de la E, de la I, ok, estamos hablando del acróstico que tiene que ver con el provisionismo. Yo creo que es esta manera en que lo hemos descrito el día de hoy, es la manera que más se ajusta a las escrituras, porque yo no veo, espérate que esto aquí, yo no veo en las escrituras, por ejemplo, vamos a empezar a discutir, yo no veo que haya una inhabilidad, como esa depravación total, yo no creo que la haya. O sea, ¿cómo es? ¿Sabe que yo le he preguntado mira lo que porque profesándose sabios se hicieron necios? Le digo a Winston Medina, Winston, Caín estaba muerto espiritualmente. Sin embargo, Dios le dice, si no haces el bien, no serás recompensado. Entonces, por el otro lado tenemos a Abel, gente que están caídas, pero por la fe. ¿Quién fue el que les dijo a ellos qué era lo que tenían que hacer? ¿Sabes lo que él me dijo? Que lo que pasa es que Caín ofreció un sacrificio que no tenía sangre y como la sangre significa Cristo o algo en ese sentido. Y yo digo, pero ¿de dónde diablos se está sacando ese hombre esa cosa? ¿Entiendes? A lo largo de la historia yo estoy viendo gente que sí puede responder, que no hay tal depravación total. Sí, con Adán, o sea, Dios le dijo a Adán que el día que él comiera del fruto prohibido iba a morir. Y sí, murió. O sea, murió primero espiritualmente ese mismo día. Sin embargo, a pesar de que murió espiritualmente ese día, seguía con sus facultades de elección, seguía con su libre albedrío. También tú mencionas a Caín. Bueno, Caín sabía lo que tenía que hacer, porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios mismo mató un animal para cubrirlo con ropa. O sea, eso indica que él mató posiblemente una oveja. Y parece que ellos siguieron esa práctica. Por eso vemos a Abel ofreciendo también sacrificio de ovejas. Así que ya ellos estaban siguiendo esa. Y más en Génesis también, creo que 3:15, hay una profecía donde Dios dice que va a venir Jesucristo a morir por los pecados. Así que Caín no tenía excusa. Caín sabía lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que él quiso hacer las cosas a su manera. Por eso es que Dios le dijo,
Si haces el bien, vas a ser ensalzado también. Pero Caín quiso hacer las cosas a su manera y por eso fue castigado. Pero él tenía esa libertad de elección, pero escogió mal. Entonces, la iglesia de Sardis también en Apocalipsis la Biblia lo describe como una iglesia muerta. Mas, sin embargo, eso no significa que no podía tomar decisiones. Al hijo uno de los mejores ejemplos es el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se apartó del padre, el padre cuando él regresó, entró en sí y regresó, el padre le dijo, este es mi hijo que estaba muerto, pero ahora vive. Ahora, el hecho de que el hijo estaba muerto espiritualmente hablando, no significa que no podía entrar en razón y recapacitar y dice, espérate, ¿qué yo hago aquí? O sea, estoy mal, tengo que volver a mi padre. Porque eso es lo que significa muerte. Muerte significa separación. No significa total inhabilidad. En ninguna parte de la Biblia dice que una de las maldiciones de la caída fue la total inhabilidad. Eso no lo enseña la Escritura. Y lo que vemos en la Escritura es todo lo contrario. Espérate que estoy buscando aquí para cogerlo por orden. Estamos hablando de lo que queremos hacer una leve crítica del calvinismo sobre la depravación total. La depravación total atenta definitivamente con el carácter de Dios. Porque el hombre no está en esa condición si no es por un decreto. ¿Entiendes? Si el hombre estuviese en la condición en que está por su propia voluntad, pues yo diría, está bien, pero no, la manera en que el hombre está donde está es por el decreto de Dios, porque de acuerdo a ellos, Dios decretó todas las cosas. Quiere decir que el hombre que está en la condición supuestamente depravada está ahí porque Dios quiso que estuviese así. Para que después Dios diga que no, que sí. Y yo creo, fíjate, que este es el punto más importante dentro del calvinismo, la depravación total. Porque si tú sacas la depravación total, todo lo demás se cae solo. Sí. Se cae solo. ¿Cuál es el otro que tienen? Viene después de la depravación total, es la elección incondicional. No, y antes de ir a eso también es que quería decir que, porque ellos dicen, no, es que el inconverso es como un cadáver. No puede darle medicina a un cadáver. Sin embargo, hay que recordar, sí, están muertos espiritualmente, pero eso no significa que, como te dije, no pueden tomar decisiones. Por ejemplo, porque tomar decisiones hacen todos los días, decisiones morales. Son muertos que andan, caminan, piensan. Tú los ves debatiendo con los calvinistas por internet. Los católicos con los, o sea, ¿para qué entonces? ¿Para qué vas a debatir con un católico que está perdido que está muerto en sus pecados? ¿Para qué? Entonces, si según tu teología no se puede ni siquiera razonar con ellos, pecan, por lo tanto, no se puede, y la Biblia dice que, como leímos ese pasaje, que Satanás le ciega el entendimiento. O sea, tú no le puedes, si es ilógico, si no tiene sentido ponerle vendas a un ciego, pues menos sentido hace ponerle vendas a un muerto, porque entonces no, porque como quiera no puede ver. O sea, si la Biblia dice que Satanás trata de quitar la palabra para que no crean, o que le trata de cegarlos para que no les resplandezca la luz del evangelio, eso lo que da a entender es que el inconverso sí puede entender la escritura y sí puede tomar una decisión de creer en Cristo. ¿Y por qué Pablo entonces vivía la vida tratando de persuadirlo? Exacto. O sea, ¿para qué persuadir a alguien que no te entiende, no sabe de lo que tú estás hablando? O sea, hay tantas cosas y tantas cosas, aparte de que ellos utilizan el término muerto. Por ejemplo, tú diste el ejemplo del hijo pródigo. Que el hijo pródigo estaba muerto en relación con el padre, pero ellos toman a Lázaro como ejemplo. ¿Entiendes? Sí. Ellos dicen, no, Lázaro se podía resucitar solo, él estaba muerto. Sí, está bien, espérate. ¿La Biblia está hablando de muertos como Lázaro o está hablando de muertos como estaba el hijo pródigo? Porque sí, obviamente Lázaro no podía hacer nada, pero el hijo pródigo también estaba muerto en relación con el padre, pero sí tenía sentido. ¿Entiendes? Porque ¿quién es el que los encuentra muertos? ¿Son un hombre al otro o es Dios a ellos? ¿Me sigue por donde yo voy? Sí. O sea, el hombre está muerto en relación con Dios. Y con respecto... Eso quiere decir que o sea, que está muerto como el hijo pródigo estaba muerto.
no Sí. como Lázaro estaba muerto. Y que la historia de Lázaro tiene que ver con, hay que recordar que se está hablando ahí de un milagro de resurrección física. No se está hablando de soteriología, está hablando de un milagro que Jesucristo hizo de una persona que estaba muerta físicamente, no espiritualmente. Y además de eso, y eso tiene que ver también con la resurrección física en los tiempos finales. Um, y también hay que recordar que durante ese evento, Jesucristo mismo dice que él tuvo que esperar para entonces hacer el milagro y para que la gente presente allí pudieran creer. Entonces la pregunta que uno hace, pero ¿y entonces para qué? ¿Por qué Jesucristo tuvo que esperar? O sea, ¿y por qué el milagro si la gracia es irresistible? O sea, hay mucha inconsistencia. Y además de eso, ¿por qué usar esa historia? ¿Y por qué no mejor usar el evento de Pedro? Cuando Pedro se estaba ahogando, se estaba hundiendo en el mar. Y le dice, Señor, sálvame. Y el Señor viene y lo rescata. No usan ese evento porque no encaja con la narrativa No le calvinista. sirve. No le Ya, sirve. no le Entonces sirve. tratan de usar la de Lázaro, Ya. que Yo tampoco le creo, sirve. o sea, yo creo que el hombre está muerto en Ujú. relación con Dios, muerto en términos de separación, Exacto. pero no inhabilitado, porque lo increíble de esto es que el hombre puede creer en cualquier otra cosa. El hombre puede creer en cualquier otra religión. El hombre puede estar, el hombre puede creer la verdad de Ujú. todas las demás cosas menos del evangelio. Ok, pero ¿y por qué? O sea, si el hombre está totalmente inhabilitado, se supone que no tenga ningún tipo de vestigio de verdad, no lo pueda discernir. Sin Ujú. embargo, hay hombres que pueden discernir la verdad donde la ven. O sea, eso no tiene ni pie ni cabeza. Sí, ellos se enfocan mucho en la muerte, pero hay que recordar también que también Cristo compara la condición de pecado como una enfermedad y él como el médico. O sea, en Marcos, él dice que él es el médico que vino para sanar a los enfermos y refiriéndose en términos espirituales. Entonces, otra analogía que yo pongo, aunque aquí viene lo de la elección también, porque nosotros creemos que Jesucristo es la medicina y que Jesucristo le ofrece esa medicina como médico por excelencia a toda la humanidad. Pero en el calvinismo no es así. El calvinista razona diciendo, bueno, hay personas que están enfermos, tienen una enfermedad terminal, pero es decisión de Dios a quien Él quiere sanar. Lo cual es cierto, pero bíblicamente hablamos, vimos que a quien Él quiere sanar. Él quiere sanar a todo el mundo. Pero depende del hombre si quiere tomar de ese medicamento para ser sanado, como la ilustración de la serpiente. Así que, pero el calvinista te dice, no, no, Dios no quiere. Pero la Biblia dice que Dios sí quiere sanar, pero que hay una condición, que Dios no te va a obligar. Dios te ofrece la medicina para todo el mundo, pero tú tienes que elegir si quieres, tú tienes que escoger, como dice la escritura, si quieres tomar de ese medicamento y vivir. O sea, la Biblia habla mucho, Jesucristo usa muchas analogías como come para que viva, bebe para que viva, entra a la puerta para que viva, cree para que viva. O sea, esos son acciones, esos son verbos que significan acciones, pero tiene que hacer eso, son condiciones que tú tienes que hacer, o mira, como en el caso de la serpiente, para entonces poder vivir. O sea, hay condición. Ya. Porque de lo contrario, Dios sería, o sea, también confronté a Winston cuando estuvo aquí en mi canal con Juan 3:18, que dice, todo aquel que cree, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito. Si es como ellos dicen, entonces la gente no se pierde por no creer, sino porque Dios no quiso que se salvaran. Sí. ¿Entiendes? Entonces, locura total. Entonces, para mí, la peor, vamos a atender un poquito los comentarios, porque hay unos comentarios interesantes aquí. Claro. Por dónde fue que nos quedamos. Vamos a empezar de aquí para abajo. Si ellos justifican esos comportamientos atribuidos a Dios, ¿cuánto más nos justificarán el comportamiento inmorales de sus correligionarios? Por eso es que tú ves que ellos no se sonrojan al hacer cualquier fechoría,
porque tristemente tú vas a hacer una imagen del Dios a quien tú le sirves. O sea, si tú consideras un Dios de santidad, un Dios de amor, un Dios, pues eso es lo que tú vas a llevar a otro. Sí, una de las cosas que yo he hablado con calvinistas por las redes sociales es el caso de Calvino, porque Calvino, ellos lo admiran mucho, lo ponen como en un pedestal, gran teólogo, gran reformado, pero Calvino hizo cosas malas también. O sea, Calvino no solamente quemó a Selvet, lo mató al español, sino que también llegó a perseguir brutalmente a los anabaptistas. Y a veces yo les digo eso a algunos calvinistas, no todos, y ellos como que eso les resbala. No, para mí como quiera Calvino es lo mejor que hay, a pesar de que mató, porque yo digo, o sea, si yo vengo y quemo a un animal, a un gato, un perro en un árbol, tú vas a pensar lo peor de mí. Dice, esto es un mal cristiano. Pero en este caso estamos hablando de un hombre que simplemente tenía una diferencia teológica y fue quemado vivo. Y con leña verde, porque Calvino creía que el hombre tenía que sufrir, el hereje tenía que sufrir lo más que pudiera, o sea, había que castigarlo severamente, y persiguió brutalmente a los anabaptistas también. Yeah. Así que, y muchos de los primeros cristianos que criticaron a Calvino durante ese tiempo histórico fueron los mismos reformados, como Casiodoro de Reina, que fue el que tradujo la Biblia Reina Valera, que la mayoría de los cristianos usan. Creo que había otro que se llamaba Castillo, algo así, que también escribió un manuscrito criticando a Calvino, diciendo que era peor que un inquisidor. Así que, y diciendo que los argumentos se defienden con palabras, no matando a la persona. Me gustó eso mucho que él dijo. Yeah. O sea, la cuestión y la razón por la que entramos en esto es por cuando tú en tu mente llegas a la conclusión, todo lo que pasa, todo lo que yo siento, todo lo que yo quiero está destinado a que sea así. Pues entonces tú simplemente estás siguiendo estás dándole rienda a los designios de Dios. Si yo me siento así, debe ser porque así es que Dios quiere que yo sea. Y eso no es compatible con la Biblia. La oración en el calvinismo es un adorno. Sí, eso no tiene... Estuardo, la puerta está libre para todo aquel que crea. Sí, Señor. Exacto. Gracias a Dios que no hay preguntarle si son elegidos. Estuardo, me perdiste ahí. Gracias a Dios que no hay que preguntarle si son elegidos. No sé. No sé qué quiso decir ahí. Medieval de la justicia. Va con la lógica medieval de la satisfacción de la justicia. Aquí me dice algo, enfoque teológico, dice lo que está interesante cuando enseño esa postura de provisionismo son las herramientas que Dios nos muestra que tenemos cuando oramos y nos da significado. Jesus is Lord dice, se creen que somos muertos en todo el sentido, somos como zombies sin cerebro, ¿ya? Es una buena. Aquí está la pregunta. ¿Cree que repetir? Mira, si tú ves, yo leyendo soy terrible. Dice, ¿cree que repetirse a sí mismo que uno está totalmente inhabilitado no funciona como una suerte de programación neurolingüística, donde nos volvemos pasivos y no cristianos activos en la fe? ¿Cree que repetirse a sí mismo que uno está totalmente... Pero Leo, déjame ver si está Leo por aquí. Ok, Leo, ¿estamos hablando de los calvinistas porque lo que ellos dicen que están totalmente depravados son el mundo? De hecho, los ateos también tienen un argumento como eso. Los ateos piensan como los calvinistas, yo he notado, porque hay ateos que no creen en el libre albedrío, creen que el libre albedrío es una ilusión. Pero el problema es que el problema de los ateos sería algo del cerebro, o sea, en el sentido de que no tendríamos, o sea, si no tenemos libre albedrío, pues entonces seríamos máquinas de carne. En el sentido, con relación al calvinismo, si no tenemos libre albedrío, pues también seríamos como máquinas, seríamos como títeres y el Señor sería como el titiritero.
que es el que programa o el que decreta todo lo que va a suceder en la tierra, incluyendo las cosas malas, lo cual lo convertiría, y este es el problema, en el autor del mal y del pecado. Ya. Déjame, ay, Dios mío, ¿qué dice aquí? Déjame buscar la otra. Dice, el hombre está alejado, es mejor traducido que muerto. Lo que pasa es que la Biblia sí habla de la palabra muerto. Y la metáfora que usa es muerto. Y yo entiendo, o sea, yo entiendo, pero si tú tomas la metáfora o el asímil, como quiera que se llame, no vaya a salir esta gente a tratar de corregir por una bobería a uno. Si tú tomas y dices muertos en delitos y pecados son acciones. Quiere decir entonces que no es que estás muerto como Lázaro, porque estás muerto en las cosas que haces, en la forma de vivir que tienes. O sea, pero alejado, aunque es cierto, el hombre está alejado, pero la traducción correcta sería muerto, porque la parábola, la metáfora lo que usa es muerto. Enfoque dice, ni tampoco una reanimación. Me perdí aquí, enfoque, no entiendo qué fue lo que... No entiendo dónde, como no están todos juntos. Leo. Es importante aclarar que la voluntad consiste en tomar la pastilla, pero es la pastilla la que actúa con su capacidad. No es que activamos el poder de la pastilla con la voluntad, como dice. Sí, cierto. Entendí lo que quiere decir. Sí, yo creo, yo me voy a tomar esta pastilla, pero o sea, la fe no tiene méritos en sí misma. Sí. La fe no tiene ningún mérito. Eso que te dicen, porque es que llevan las cosas a ridículo. Por ejemplo, te dicen, sí, pero te dicen, pero tú fuiste más inteligente y tú pusiste tu fe en Cristo, pero es que la fe en sí misma no es meritoria. La fe, yo no me salvo. Ok, ¿cómo te digo? Déjame ver cómo lo pongo porque estas sabandijas son así. Ellos enseguida agarran. Yo tengo un ejemplo. O sea, yo me salvo. La salvación es por gracia. La fe es solamente un método de alcanzarla. O sea, la fe en sí misma no tiene poder de salvarte. Quien tiene poder de salvarte es Cristo a través de su sacrificio, que es por gracia. Tú solamente utilizas la fe para acceder a esa salvación, pero la fe no es meritoria en sí misma. ¿Entiendes? Porque ellos quieren decir, pues mira, si tú te salvaste porque tuviste fe, pues quiere decir que tú fuiste más inteligente que el otro y te puedes gloriar. No, porque la fe en sí misma no es meritoria. Y yo creo que por ahí más o menos es que va Leo con el comentario. Adelante. Sí, yo puedo dar dos ejemplos. El caso del hijo pródigo que regresó al padre. El padre no tenía la obligación de recibirlo. El padre podía decir, no te voy a recibir. Estaba todo en su derecho. Mas, sin embargo, lo recibió en casa y después le puso un anillo y lo premió, lo vistió y todo eso. O sea, pero el hijo tuvo que ponerse en pie, salir del lodo donde estaba con los cerdos, recapacitar e ir donde el padre. O sea, él tuvo que hacer esa parte de levantarse e ir al padre para pedirle perdón. Y el padre pues tomó la decisión de perdonarlo y de recibirlo en casa. Así que ahí vemos una acción de parte de ambos lados. Pero eso no significa que el padre estaba obligado en recibirlo. El padre, si no lo quería recibir, no tenía esa obligación, pero quiere recibir a su hijo, como Dios quiere que todos nosotros vengamos al arrepentimiento. El otro ejemplo que puedo dar, el otro ejemplo que dimos anteriormente fue el de la serpiente de bronce. O sea, la serpiente fue levantado para todo el pueblo de Israel, para que todos lo vieran, pero solamente eran sanados ¿quiénes? Los que miraban. Yeah. Si un judío decidía no mirar, no quiero mirar eso, pues iba a morir. Porque la condición es que miren a la serpiente que fue levantada, que es una representación, un símbolo de Jesucristo. Ahora, mirar es una acción, pero eso no significa que estoy tomando parte en la salvación. Dios es el que salva, Dios es el que está sanando. Yeah. Pero Dios te pide pero hay una condición, tienes que mirar. Jesucristo también da otras ilustraciones, tienes que beber, es una acción. Tienes que comer, tienes que entrar por la puerta.
y así por el estilo, y usa varias ilustraciones. Por lo tanto, Dios demanda una acción por parte del hombre si quiere ser salvo, una condición. Seguro. Y esa, por ejemplo, es lo que está hablando del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo vuelve en sí, decide volver a la casa, su entrada a la casa fue un acto de pura gracia del padre. Sí. No hay méritos en que el hijo volviera. O sea, exacto. El hijo no tiene mérito por haber vuelto a la casa. Ninguno. O sea, eso es lo que quiero recalcar, porque la fe no es meritoria en sí misma. O sea, no vamos a, ¿cómo te digo? No vamos a darle ahora un valor a la fe que en realidad la fe no tiene. Porque ellos dicen que si nosotros creemos que fue nuestra fe, por ejemplo, nosotros creemos, por ejemplo, que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo en Cristo, o sea, Dios ve y aquellos que pusieron la fe en Cristo, de antemano Dios los ve y los elige para que sean hechos conforme a la imagen del Padre. Eso es más complejo que esto, pero para tener la idea. Ellos dicen, pero esa fe como que te da mérito. No, la fe, que quede claro, la fe no es meritoria en sí mismo. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia, con la única condición de que creamos. Sí, y que el regalo es la gracia, no la fe. La fe es el medio. O sea, la Biblia dice que somos salvos, recibimos la gracia mediante la fe. O sea, la fe simplemente es el medio para obtener esa gracia, la cual es el regalo de Dios. O sea, el don es la gracia, no la fe. Y la Biblia es bien claro. Pablo en Romanos capítulo, y no me acuerdo ahora, pero sé que está en Romanos, creo que en Romanos capítulo 4, creo que 4:3, que dice que la fe no es una obra. O sea, al que cree y no obra, o sea, hace esa distinción, o sea, esa fe versus obra. Por lo tanto, la fe no es lo mismo que obrar. No, esa es la confusión que ellos tienen. Déjame ver que Leo nos estaba haciendo unos comentarios. Me fui por donde fui. Dice, al convencerse de la total incapacidad, se hacen seres pasivos que no actúan en su programa de cerebro para ser personas como ti. Eso es otra cosa. Ellos constantemente están diciendo lo terriblemente malos que son. Y aunque, por supuesto, entendemos que somos pecadores, todos somos pecadores, pero estamos en Cristo. No, eso no cuenta para algo. Dice, entre un elegido y réprobo, uno de ellos está regenerado antes de creer y entonces uno es mejor que el otro y está en mejores condiciones. Caen en lo que critican. Sí, tienes razón. Aquí está transmitiendo, Agüito Medina estaba transmitiendo ahí. Corrido, no, está transmitiendo, puso un extracto de lo que estábamos hablando. Yo te digo una cosa, yo no sé en qué término tú terminaste con este sujeto, pero... Pues yo no lo conocía muy bien. Yo después fue que al ver tus videos fue que empecé a conocerlo mejor. Sí, pero tengo que decir, la conversación que tuvimos, un debate, está en mi canal, en Verum Argumentum. A mí me gustó, quedé satisfecho, así que lo pueden ver. En ese debate, pues, se portó bien, y el moderador también, que es calvinista, y tuvimos una buena conversación en esa conversación. Creo que hizo mucho malabarismo. Eso se dedica malabarismo hermenéutico, y él ha admitido hacer malabarismo hermenéutico para justificar su calvinismo. Así que eso es todo lo que yo veo en sus argumentos. Déjame ver qué tengo. Jesus is Lord nos dice, está en cuanto a lo de la separación. Sí, tienes razón, Jesus is Lord, no sé tu nombre. Tienes razón. Lo que te quiero decir es que si hablamos de estar muertos en delitos y pecados, la metáfora usa la palabra muerto. So hay que mantenerse dentro del contexto del texto, aunque entendemos, por supuesto, que es un alejamiento de una separación de Dios. Sí. Lo tremendo es que cuando le reclamo a Medina por su locura pública, muchos me critican por eso, incapaz de decirle sus tres cosas bien dichas. Son gente hipócrita. Bueno, es que ya ustedes saben
cuál es mi posición en cuanto a este señor. El tipo es incorregible. Tienes razón, el tipo es... De hecho, Leo y yo habíamos hablado y el tipo, el que no, si no te la hace a la primera, te la hace a la segunda, si no a la entrada, es a la salida, pero siempre es una persona que es incorregible. Tiene razón, Leo. Tienen una teología tóxica, eso es lo que tienen. Y una personalidad tóxica. Con todo el que se encuentra termina peleado. Él se porta bien, pero por dentro cree superior al resto de las personas. Sí, eso es lo que pasa. Por ejemplo, él ahora mismo cuando entró aquí, cuando entró al vivo nuestro a comentar, a los dos que apaleé, ¿qué edad tenemos? 5 años. O sea, somos nenes de 5 años. Tenga seriedad. Más al que no obra, sino que cree en la justicia y la limpieza, la fe le contaba. Pues, seguro, hay una diferencia grande entre la fe y la obra. Gracias, hermano. Ese era el que yo estaba hablando. Hay una gran diferencia entre la fe y la obra, pero esta gente, ellos dicen, creíste, hiciste algo. No, yo no he hecho nada. No hay nada. Escúcheme, mi hermano, cuando un calvinista le venga a decir, no, que si creíste, quiere decir que hiciste algo. No, porque la fe no es meritoria en sí misma. Ok, ¿dónde estoy? Leo, tiene tiempo para hacer un video corto, Ruby, pero no puede responder a la petición que le hice. Sí. Oye, Leo está prendido. Tiene actitud de chavista, comunista. ¿No? Ay, Dios mío. Es que ustedes son venezolanos y se entienden. Si miras a ver, el calvinismo es como el comunismo y el socialismo. O sea, porque yo escuché una vez a Will Graham decir, no, el calvinismo es hermoso, es bellísimo, es bello. Bueno, sí, es bello para los que son elegidos, no para los que no son elegidos. O sea, es como el comunismo es bello para los que están gobernando, pero para los demás para el pueblo no. No es bello para el pueblo. O sea, es lo mismo con el calvinismo. Sí, no, es más, ¿sabes qué? ¿Sabes qué vamos a hacer? Déjame ver algo. No, Leo sí, está transmitiendo en vivo. Está transmitiendo en vivo. Sí, a lo mejor supo que tú ibas a transmitir el video a esta hora y por eso lo está. Sí, no, él está transmitiendo en vivo, reaccionando a este video. Está reaccionando a este video. Ok, déjame ver algo. Espérate, dame un segundo. Déjame. Vamos a reaccionar a esto. Vamos a ver, y aquí le contestamos al sujeto este. Déjame quitar. Voy a quitar esto de aquí, a ver si puedo. Déjame ver. Tú estás todavía compartiendo la pantalla. Mira, a ver. Sí. ¿Quiere que le ponga stop? Sí. Ok. Déjame ver aquí. A ver qué es lo que dice el sujeto este. Vamos a ver lo que dice este sujeto. Vamos a ver cuál es la objeción de Winston Medina. Qué tipo tan indeseable, mano, te digo. Usted no va a encontrar una expiación. Por tanto, el provisionismo es básicamente y prácticamente lo que dice Juan 3:16, conocido como el Evangelio en pocas palabras, o el texto de oro y el corazón de la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí vemos la intención de la expiación, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel indica la extensión de la expiación, que en él cree, esa es la condición para ser salvo. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí vemos la provisión y la aplicación de la propaganda de la expiación. Que claro, Cristo murió por todo el mundo. Pero experto provisionista, señor González, se le olvidó preguntarle a Rubí Rosado qué significa la palabra mundo. Aquí te lo voy a poner para que tú veas que él te va a refutar, ya que mundo para él significa. Tú ves la niñería con la que él se pone. Yo no sé si tú viste cuando yo estuve en el canal de él. Ajá. Que él empezó, o sea, fuimos y supuestamente iba a ser un diálogo entre caballeros. Iba a ser una cosa chévere. Y entonces, pues lo que hizo fue que empieza a preguntar. Todavía tú no has asimilado la primera pregunta que te hizo, cuando ya te tira otra pregunta y qué sé yo qué. Y cuando uno, o sea, mira, sabe que Winston es un ser despreciable, definitivamente.
Winston es un ser despreciable. Entonces, pues él coge 30 segundos y él empieza a darle para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y ese es su rango. O sea, chico, Leo, yo me creía, yo me creía que él estaba haciendo algo serio. Ese tipo lo que hace es una bachata, es tipo un chiste. Y si él quiere hablar de la palabra, si él quiere hablar de la palabra mundo, simplemente porque él dice que él lee todos los libros de Jacobo Arminio, que ha leído todos los libros de, de Juan Calvino, cosa que yo no le creo. Pero si eso es cierto, él debería saber que en los comentarios de Juan Calvino dice en Juan 3:16 que mundo se refiere a toda la raza humana. Juan Calvino no dice que son elegidos, como cree Winston Medina. Entonces, ¿quién está correcto? ¿Quién está equivocado? ¿Winston Medina o Juan Calvino? Porque Calvino, y en Juan 1:29, donde la Biblia dice que Cristo, el Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo, Calvino también dice que ahí la palabra mundo se refiere a toda la humanidad. No se refiere a la iglesia o tampoco se refiere solo a los elegidos. De hecho, hubo un amigo calvinista que me dijo que me trató de citar Orígenes. Me dijo, no, pero Orígenes dice que mundo se refiere a iglesia. Pero cuando yo leo los libros, porque yo tengo libros ahí de Orígenes, del Evangelio de Juan, Orígenes dice todo lo contrario. Orígenes dice y de hecho, Orígenes hasta cita 1 Juan capítulo 2, versículo 2, para refutar a los gnósticos, quienes eran los que decían que mundo se refería a la iglesia. Y Orígenes dice todo lo contrario. Y hasta cita 1 Juan capítulo 2, versículo 2, porque Orígenes, teológicamente, todo experto en patrística sabe que los padres de la iglesia, incluyendo Orígenes, creían en una expiación universal. De hecho, la expiación limitada no apareció como bueno, apareció en el siglo IX con un monje, no tengo el nombre, pero apareció con un monje y fue condenado por tres concilios franceses. Después, siglos después, apareció en el siglo XVI o XVII con Teodoro Beza, que fue el que empezó a sostener la expiación limitada para que así su predestinación agustiniana pudieran ser compatibles, consistentes. Pero no es una enseñanza de los primeros cristianos. Y de hecho, yo le hice, cuando tuve ese debate con Winston, yo le pregunté, porque una cosa que nosotros vemos, y esto es importante saberlo, nosotros estamos viendo muchos debates entre católicos y calvinistas. Y vemos que los calvinistas le dicen, un argumento que los calvinistas usan en contra de los católicos es que no, pero en los primeros siglos no se creía en la asunción de María. Por ende, dicho dogma o dicha doctrina se cae y no puede ser de Dios. Bueno, pero lo mismo se puede decir de la expiación limitada. La expiación limitada nunca fue creída durante los primeros siglos de la era cristiana. Por ende, tu doctrina también se cae. El problema es que ellos no quieren aplicarse su propia medicina y empiezan a hacer estos malabares como hace nuestro amigo Winston Medina. Déjame buscar, porque yo tengo aquí un video que él estuvo contigo hablando de los padres de la iglesia. Déjame ver si lo encuentro para compartirlo. Porque él al son que le toquen baila, por eso es que no tiene credibilidad. Porque cuando le conviene, los padres de la iglesia son buenos. Cuando no le conviene, los padres de la iglesia son malos. Exacto. Cuando estamos hablando del libre albedrío, son buenos. Pero cuando no estamos hablando del libre albedrío, son malos. Caramba, ¿dónde estará? Pues yo lo había puesto por aquí. A ver si lo voy a conseguir. No puede tener tanta suerte de que yo no lo encuentre. Porque él es un mal de contradicciones. Sí, yo me acuerdo que él empezó a hablar del bautismo y cambió el tema, porque ese no era el tema del debate. Empezó a hablarme del bautismo infantil, que si los padres creían no siempre estaban de acuerdo en todo, lo cual es cierto, pero el tema que se estaba hablando era del libre albedrío y del provisionismo. Y si tú lees en eso estaban todos de acuerdo, o sea, todos estaban de acuerdo de que Cristo murió por todo el mundo. No fue hasta, y yo fui específico, yo dije los padres antenicenos, todos ellos
o sea, los padres apostólicos, los padres más antiguos, los antenicenos, los pre-agustinianos, primero creían en la predestinación en el sentido corporal y en la elección en base a la presencia de Dios, de que Dios sabe de antemano quiénes iban a creer en él, y en el provisionismo de que también creían de que Cristo murió por todo el mundo. Eso se puede ver en los escritos patrísticos. Y a eso era lo que me refería, pero él cambió luego de tema y dijo, como decimos nosotros los puertorriqueños, un revuelo ahí que nadie entiende. No, pero él se dedica a eso, él es bueno en eso. Oye, sí, es un experto en eso. Qué cosa que no encuentro el video, mano. Me gustaría verlo. Déjame atender una cosita aquí. Mira, este comentario es muy bueno porque Will diciéndole a su bebé, el calvinismo es bello, pero no sé si es para ti, si para ti hay... Qué cosa tan triste. Sí. O sea, si el calvinismo es buenísimo porque yo soy elegido. Mi hijo... No, ahí yo no sé, porque puede ser que Dios no. Entonces, ¿para qué instruir al niño en su carrera? A menos que crean en un bautismo infantil. Y ahí los calvinistas están divididos. Hay calvinistas que creen en el bautismo de creyentes para adultos y hay otros que creen en el bautismo infantil. Pero si creen en un bautismo de regeneración bautismal, pues entonces eso sería una salvación por obra y eso no es compatible con la Escritura, la cual enseña un bautismo de creyentes. Entonces, no, pues es que él es un mal. Yo no sé si tuviste el último video que yo puse que era con confesiones de un torcedor de las Escrituras, en que él o sea, ¿quién le cree a alguien así, mano? Estuardo nos dice, hasta el momento estamos en espera que muestre en qué léxico dice que el mundo se traduce elegidos. Así mero mismo. Eso mismo quiero ver yo. Alguno usó Agustín nada más porque el resto no lo apoyan en su soteriología. Exacto. Así es. Así dicen los historiadores también. Dice Jesus is Lord, dice hermano Félix, mundo en 3:16 en griego no es elegido, ¿verdad? Sino cosmos, en un sentido amplio y no un grupito. Yep. Totalmente de acuerdo. Yep. Y es cierto, o sea, es cierto que la palabra mundo puede tener otros significados. O sea, eso tú lo puedes ver en un diccionario o en la concordancia Strong, pero nunca se refiere solamente a los elegidos. Y si tú lees Juan 3:16 en su contexto y tú reemplazas, tú puedes hacer la prueba, cambia la palabra mundo por elegidos y léelo en su contexto, no va a tener sentido. No, es que eso es un sinsentido total. Óyeme, no encuentro el video y yo lo quiero conseguir. Vamos a ver, Winston. Winston está como león rugiente buscando a quien devorar. Mundo, la ara, Ruby. Primero no seas bruto y aprende a escribir. Vamos a empezar por ahí. Mundo, la ara, Ruby no significa hada, individuo. Ruby Rosado. ¿Tuviste? Gente así de tonta no podemos tenerla aquí. Así que lo lamento, estás castigado. Este tipo no tiene vida. No. Este tipo no tiene vida. Él no tiene vida. No tiene Mira, vida. pregúntale, ya que él está aquí, pregúntale en qué escuela él trabaja. ¿Dónde hizo sus estudios? Ahí está hecha la pregunta. Es que ya lo puse en timeout. Déjame, ya lo puse en timeout. No quiero. ¿Tú sabes lo que es meterse al vivo de otra persona a fastidiar? No, está mal. No, mano, haz lo que tú tengas que hacer allá, brother. Hasta ahora no me da respuesta a esa pregunta. ¿Ya? Lo que te quiero decir es que el falso y malabarista es Medina. ¿Dónde estará, Dios mío? Que es que no lo encuentro. ¿Dónde estará? Porque déjame ver cómo hago. Ya. Si quieres, puedes seguir leyendo ahí entró con el otro. Dale. Aquí, dale, Winston. El hombre sin vida está visitándonos. Quiero ver la cláusula.
subordinada de propósito en la frase Dios amó al mundo. Félix dijo que indica la intención. Sí, significa que, o sea, no es como ese video que tú enseñaste una vez, Rubí, que dice que porque que a Dios le da la gana. Dios le da la gana de enviar a las personas al infierno o a elegir a quien Él quiere. O sea, Dios tiene un propósito para todo. Y Dios, la razón por la cual Dios envió a Jesucristo a morir por el mundo es porque Dios ama y quiere que todo el mundo sea salvo. Esa es la intención. Y eso es lo que enseña las escrituras, si estuviste pendiente del video. Y como dije, la palabra mundo en griego es cosmos. Tú tienes que saber eso, Winston, si tú dices ser un erudito en griego, ¿verdad? Aunque yo no sé dónde tú hiciste tu estudio, pero tú tienes que saber que mundo significa cosmos. Y eso significa, como decía Calvino, a toda la raza humana, a toda persona. Como decían los apóstoles, a todo hombre en la epístola de Timoteo. No se refiere solamente a los elegidos. Dime en qué diccionario bíblico dice que mundo se refiere solamente a los elegidos. Ok. Vamos a ver, vamos a contestarle al hombre sin vida. Dice, ¿dónde estudiaste tú, Félix? Yo no digo, ¿cuándo yo dije que yo soy maestro de griego? Yo no he dicho eso, o sea, yo soy maestro de inglés. Yo lo que pregunté es, ¿dónde hiciste tú tus estudios? Ya sea en griego o en inglés. Porque tú dices que tú eres maestro de ESL. Pero de todas formas, mi pregunta es, ¿en qué diccionario dice que mundo se refiere a los elegidos? Porque hasta el mismo Calvino dijo en sus comentarios que mundo, en Juan 1:29, en Juan 3:16, y de hecho en otros pasajes como Isaías, y eso te lo dije yo en nuestro debate, Calvino dijo que el mundo se refiere a toda la raza humana. Entonces mi pregunta para ti, Medina, ¿se equivocó Calvino? Entonces tú sabes tú sabes hasta más que Calvino. Esa es mi pregunta. ¿Se equivocó Calvino, sí o no? Déjame ver qué más dice el pajuato este. ¿Dónde está la cláusula de propósito? Que pues, tú te dijiste que hay la intención de expiación. Eso es un invento tuyo. Mire, caballo, si usted se pone a ver el contexto de la Biblia, Cristo para lo que vino fue a morir. Y en Juan 3:16 se ve todo el plan de Dios. De tal manera fue por amor que Dios envió su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree. En el verso anterior te estaba diciendo que el Hijo se hizo una referencia a una culebra a la serpiente que fue alzada. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros, todo el que mire a él, sea salvo. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué es lo que más tú quieres? Adelante, Félix. Atiende lo que estoy buscando el video. Yo todavía estoy esperando la respuesta de que si Calvino se equivocó. ¿Quién tiene la razón, Medina o Calvino? Pero ellos son calvinistas que no creen en Calvino. Sí. ¿Ven por qué este tipo es tan detestable? Es que te digo, sí, tienes razón. Ahora vamos a oír la tontería que dice Winston. Vamos, mira. Dale. Félix, Ruby dijo que el mundo no es cada individuo. Ok, ahora que yo estoy aquí, pues voy a explicarlo. Ya lo he explicado, pero lo voy a explicar. Cuando yo fui al canal de Winston, me pregunta, pero Dios ama a todo el mundo. Yo digo, bueno, Dios ama a la humanidad, al mundo entero. Y él empezó a cambiarlo, pero también ama aquello y también a aquello, porque él es bruto y él no entiende que todos es todos. Él ama a todo el mundo, a toda la humanidad. Entonces, pues, él me lo empezó a cambiar como por individuo. Yo digo, pero él ama a todo el mundo, porque si me vas a empezar a hablar de individuo, o sea, no me lo pongas por individuo, porque lo que te está tirando una pregunta y otra pregunta. Cuando tú ves el exchange completo, lo que hace es una continua interrupción. Entonces, pues ahora él carga eso como una medalla de honor. ¡Wow! Mira qué tremendo trabajo hice. Vergüenza debería darte. ¿Goliat podía creer? Claro que Goliat podía creer. ¿Qué pregunta tonta es esa? Tiene que ver el video desde el principio.
Mejor bloqueo a este tipo, ya ni lo soporto, me dan ganas de vomitar. Qué tipo tan. Ok. Dice, maestro de inglés, ya clase de propósito, Dios amó al mundo. ¿Qué más dice? ¿A quién le importa Calvino? Si yo sé que a ti no te importa Calvino, entonces llámate. No, ya ahí se mató. Entonces, llámate, qué sé yo, ¿cómo llamarte? Llámate otra cosa. Es un transcalvinista, como dice Rick Owens. Es transcalvinista. Sí. Lo que pasa es que tú te defines como calvinista, pero eres otra cosa. Okay. No, él es ortodoxo griego. Él es ortodoxo griego que se identifica como calvinista. Ay. Bueno, hermano Ruby, me tengo que ir. Estaba divertido la conversación. Sí, no, vino a fastidiar aquí. Pero nada, déjame para yo seguir aquí atendiendo un poquito los comentarios. Vamos a terminar con esto. Déjame presentar rapidito esto para enseñar entonces qué es lo que estábamos hablando. El provisionismo es, la P representa que todos estamos en pecado, ¿verdad? Todos estamos en pecado y exacto, necesitamos intervención divina. La R es que todos los hombres son responsables. No hay nadie que no sea responsable. Eso de la depravación total es un embuste del diablo. La O es el ofrecimiento de esa provisión divina a todo el mundo. La V es la expiación para todo el mundo. La I, la iluminación, provisión divina, gracia iluminadora. La D, la destrucción. El que no crea se va a perder. Y la E es la tiene que ver con la seguridad eterna. La seguridad de la salvación. Condicional, sí. Así que gracias, Félix, por haber estado con nosotros. Estaremos en contacto y nos vemos. Déjame yo seguir atendiendo. Gracias por tenerme en tu canal, sobre todo. Gracias a ti por darme la oportunidad de presentar el provisionismo en tu canal y que esto haya sido de bendición y edificación para todos. Así que estoy a la orden y por cierto, tengo 2 debates pendientes, uno en abril y otro en mayo, que vamos a estar hablando sobre la elección. Okay. Así que ya después te dejaré saber. Pero chévere, gracias por ponerme y bendiciones a todos y a todos los que están presentes también, pues bendiciones y que tengan una buena noche. Ok, chévere. Pues nos vemos. Dios te bendiga. Amén. Bye bye.